Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Ya falta poquito para que nos podamos volver a encontrar. Como les prometí, bueno, les hago el videito del tema que tenemos que iniciar ahora, que es la herencia, ¿sí? Que vieron que es un teórico extenso, es mucho, pero lo vamos a retomar porque tenemos que hacer la parte práctica. Cuando volvamos lo podemos ver y lo podemos interpretar y entender el tema, ¿sí? Bueno. Por lo que vimos hasta ahora, vimos que las células cumplían con un ciclo celular, ¿sí? Todas las células cumplen con un ciclo celular, excepto algunas células, ¿sí? Algunas poquitas células que se salen de ese ciclo celular y o bien no se dividen más, ¿sí? O sea, nacen, ¿sí? Crecen, se diferencian y cumplen esas funciones específicas, son metabólicamente activas durante todo el periodo de vida que tengan, pero no se dividen, ¿sí? Como las neuronas, ¿bien? Y teníamos otro tipo de células que también se salían del ciclo celular y eran metabólicamente activas, pero que esas en algún momento retomaban el ciclo celular y se dividían, como las células del corazón. Y también teníamos otro tipo de células, ¿sí? Bueno, en realidad es parte del ciclo celular, ¿sí? Que eran las células senescentes, que era cuando salían del ciclo celular, porque se tenían que autodestruir, ya que habían llegado a su límite, ¿sí? De vida. Ya no servían, ya no podían cumplir con los procesos metabólicos, ¿sí? Entonces tenían que fallecer, por así decirlo, ¿sí? Autodestruirse, ¿bien? Para que otra célula joven cumpliera la función que cumplía esta previamente. Estas células, ¿sí? Que cumplen con este tipo de ciclo celular, que era por mitosis, ¿bien? Eran las células somáticas, las células que formaban parte de todo el cuerpo, ¿bien? Que constituían todas las partes de nuestro cuerpo. Todas, absolutamente todas. La piel, el corazón, el intestino, ¿sí? Los ojos, ¿sí? Todas las células de nuestro cuerpo, ¿sí? Y había otras células que no cumplían con este ciclo celular, pero que también sí se dividían, y que eran las células sexuales, ¿sí? O bien es un proceso de división celular mediante el cual una célula diploide, ¿sí? Porque una célula diploide inicia el ciclo esa división celular, para culminar dando 4 células haploides, que son las células sexuales, ¿sí? Bien, que teníamos una diferencia entre lo masculino y lo femenino. En lo masculino, ¿qué pasaba con ese ciclo celular, esa meiosis, ¿sí? Donde una célula diploide, una célula con toda la dotación cromosómica, ¿bien? Se dividía y daba 4 células, y esas 4 células sexuales, ¿sí? Podían cumplir con el rol de fecundación o con el rol de reproducción sexual, ¿sí? En lo masculino. En lo femenino era diferente. Por cada división meiótica, ¿sí? De esas 4 células que surgían de una célula diploide, esas 4 células haploides que surgían, solo una podía llegar a cumplir con la reproducción sexual, es decir, había un solo óvulo. Los otros 3, ¿sí? Se autodestruían luego de la división, ¿sí? No servían, digamos, como para poder ser fecundados, no cumplían con las características para ser fecundados, ¿sí? Bien, había características importantes y claves en la meiosis que hacían que fueran diferentes a la mitosis, ¿sí? En la mitosis se le da la misma dotación de cromosomas a las células hijas que la célula progenitora. Bien, ¿y qué eran los cromosomas? Los cromosomas era la cromatina condensada. ¿Y qué es la cromatina? La cromatina es el ADN, ¿sí? Y el ADN no es más ni nada menos que el material genético. Es decir, aquel material que está en todas las células de nuestro cuerpo, sexuales o somáticas, y que lleva la información, ¿sí? Hereditaria, que lleva la información genética que indica mis caracteres fenotípicos y metabólicos, ¿sí?
¿Qué son los caracteres fenotípicos? Son todos aquellos caracteres que yo observo, que son visibles, ¿sí? Que yo puedo ver en un ser vivo, lo puedo observar, ¿bien? Si hablamos del caso de los humanos, puedo decir el color de ojos, puedo decir la forma de la nariz, puedo decir la altura, puedo decir el color de pelo, puedo decir las características del pelo, si el lazo sigue ondulado, ¿sí? Puedo decir de las formas incluso hasta de las manos, de los dedos, de las uñas, de todo lo que yo observo, ¿sí? Eso son los caracteres fenotípicos, ¿bien? Y metabólicos, bueno, es lo que ocurre en el interior de nuestro organismo, ¿bien? Que nos diferencia también de cada ser. El metabolismo que yo tengo es totalmente diferente al de otra persona, ¿bien? Si bien cumplen con las funciones básicas de todos los seres vivos, el metabolismo, ¿sí? Catabolismo y anabolismo, es decir, ruptura de sustancia para obtención de energía o utilización de energía para la generación de nuevas sustancias, de nuevas moléculas, ¿sí? Si bien todos cumplimos con las mismas funciones, el metabolismo es diferente, ¿sí? La generación de enzimas, ¿sí? Por ejemplo, están las personas diabéticas que no producen insulina, ¿sí? Eso es un metabolismo totalmente diferente, ¿bien? Y eso donde está inscrito, está codificado en el ADN, ¿sí? En este material genético. Está codificado. ¿Por qué codificado habíamos dicho? Porque estaba escrito en forma de código, ¿sí? A partir de 4 letras, ¿sí? La adenina, la guanina, la citosina y la timina. Entonces, a partir de esas letras, en cómo se iban escribiendo, en cómo se iban ordenando en el ADN, ¿sí? Adenina, timina, timina, guanina, guanina, citosina, citosina, adenina, adenina, timina, guanina, citosina, timina, adenina, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Cómo se iban ordenando a lo largo de la molécula de ADN era que llevaban la información, ¿sí? Para algún carácter específico, ¿sí? Para alguna característica específica de nosotros. ¿Bien? Entonces, ¿qué vimos también? Otra cuestión que nos puede llegar a servir para el tema nuevo. Vimos que este material genético en la mitosis se daba en la misma proporción, en la misma cantidad que tenía, misma cantidad y calidad que tenían las células progenitoras a sus 2 células hijas, ¿bien? Para evitar posibles enfermedades futuras, ¿sí? Entonces tenía que mantener el número característico de cromosomas sus células hijas, ¿sí? Y que esos cromosomas estuvieran igual calidad. Bien, ¿qué quería decir esto? Que no le faltara ninguna partecita, por ejemplo, ¿sí? Es por eso que justamente cuando le está por faltar una partecita del ADN, que está por indicar una característica y la está por perder, es que esas células se autodestruyen para evitar posibles enfermedades, ¿sí? Entonces, este ADN en la mitosis iba de igual calidad y cantidad a las células hijas, ¿sí? De esa forma evitábamos enfermedades, posibles enfermedades futuras. Y en las células sexuales, ¿sí? Este ADN iba en mitad, ¿sí? Iba a la mitad a sus células hijas, no iba en la misma cantidad que lo tenían las células somáticas, ¿sí? Si bien empezaba una célula en el ciclo de meiosis, lo empezaba una célula que tenía toda la dotación genética, en las células hijas iba a ir la mitad. ¿Y por qué era esto que tenía que ir la mitad? ¿Por qué tenía que ir la mitad? Porque cuando se unieran estos gametos, es decir, 2 células sexuales, ¿sí? Al unirse, al fusionarse, ¿sí? Un óvulo con un espermatozoide, tenían que restablecer el número cromosómico característico de esa especie. Porque si no, también surgía lo que conocemos como aneuploidías, ¿sí? O diferencias del número cromosómico, ¿bien? Y podía ocurrir una enfermedad genética tan grave, ¿sí? Que podía llegar a hacer que desaparezca incluso la especie. ¿Bien? Entonces se tenía que mantener el número característico de cromosomas. Por eso, en un óvulo o en un espermatozoide encuentro la mitad de cromosomas que puedo encontrar en una célula del corazón, ¿sí? Porque ese óvulo y ese espermatozoide se tienen que fusionar en la fecundación y restablecer el número característico de cromosomas. ¿Bien? Y entonces, ¿cómo se llamaban esas células que tenían la cantidad de cromosomas, la dotación cromosómica completa? Eso se llamaba células diploides, ¿sí? Tenían
el número cromosómico, ¿sí?, característico de la especie, el total, ¿sí?, del número de cromosomas. Toda la información genética completa está en las células somáticas. Y las células sexuales eran haploides, ¿sí? ¿Qué quería decir esto? Que tenían la mitad de la dotación genética, ¿sí? Tenían la mitad de la información hereditaria, ¿bien? Justamente para que cuando se una con el otro, ¿sí?, genere lo que se conoce como variabilidad génica, ¿sí? Al unirse, ¿sí?, el óvulo que proviene de un progenitor y el espermatozoide que proviene del otro progenitor, ¿sí?, al fusionarse, va a heredar ese nuevo ser, ¿sí?, algunas características de este progenitor y otras características de este progenitor, ¿sí? Esas características, esos genes que hereda de cada uno de los progenitores tienen la misma información, ¿sí?, pero que después se mezclan, ¿sí?, en ese núcleo nuevo que se genera y lo define a ese ser, ¿bien? Porque puede que tenga los ojos de este progenitor, pero tenga el color de pelo y la forma de pelo de este otro progenitor, ¿bien? Entonces hay una variabilidad, por eso es que los hijos no son idénticos ni al progenitor femenino ni al progenitor masculino, ¿sí? Por eso es que la descendencia es única, ¿sí? Cada ser es único. Y además ocurrió otro proceso muy importante en la meiosis, que era el crossing over, ¿sí? ¿Qué era el crossing over o el entrecruzamiento? Era cuando los dos cromosomas homólogos, que acá hay otro concepto que nos interesa para este tema, cromosomas homólogos. ¿Qué eran cromosomas homólogos? Aquellos cromosomas, ¿sí?, que llevaban la misma información genética, ¿sí?, o sea, codificaban para el mismo carácter, para la misma característica, pero podía ser una variante, ¿sí? Este podía llevar la información para un pelo rizado y este podía llevar la información para un pelo lacio. ¿Bien? ¿Sí? Ya después, más adelante, ¿sí?, en este tema nuevo, vamos a ver que una característica puede ser dominante sobre la otra y por eso se expresa. ¿Bien? Entonces, este llevaba la información para la misma característica, pero podían ser variantes, o no, o podían ser iguales, ¿sí? Podían ser iguales y compartirse. Esos cromosomas homólogos, ¿sí?, el par 1, el par 2, el par 3, ¿qué quiere decir eso? Esos cromosomas homólogos van en pares, están en pares. ¿Por qué? Porque justamente el cromosoma 1 viene tanto del progenitor masculino como del progenitor femenino, ¿sí? Entonces, cuando se fusiona, tenemos el cromosoma 1 del progenitor masculino, el cromosoma 1 del progenitor femenino y van de a pares, ¿sí? De a pares. Tenemos el par 1, el par 2, el par 3, el par 4, el par 5, el par 6, el par 7, el par... ¿sí? Así tenemos 22 pares de cromosomas homólogos, ¿sí?, que son somáticos, ¿sí? Bien, ya vamos a ver más adelante, ¿bien? Que se los considera como autosomos, ¿bien? ¿Por qué? Porque son características que no son sexuales, que no definen a las características sexuales, características secundarias sexuales, ¿bien? Y luego tenemos un par, tenemos 22 pares de esto y tenemos un par sexual, ¿sí?, que es el XY o el XX, ¿sí? Van de a par los cromosomas, ¿bien? Entonces, esos cromosomas homólogos en la meiosis tenían un proceso muy importante, que esos cromosomas homólogos se apareaban y formaban lo que se conocían como estructura de tétrada, ¿sí? Se apareaban. En ese apareamiento, ¿sí?, en ese entrecruzamiento, había intercambio de información genética, ¿sí? Había intercambio de información genética. Esto permitía la variabilidad genética. ¿Por qué? Porque hasta el momento, ¿sí?, este cromosoma provenía, ¿sí?, del progenitor masculino con las características del progenitor masculino. Y este cromosoma provenía del progenitor femenino con las características del progenitor femenino. Ahora que se entrecruzan e intercambian, este cromosoma que provenía del progenitor masculino ya no es igual
ya no tiene la misma información que venía del progenitor masculino. Ahora es una mezcla, tiene algo de la información que venía y algo de la información del otro cromosoma homólogo, y este igual, ¿sí? El que provenía del progenitor femenino igual, ¿sí? Tiene parte de la información que traía del progenitor y ahora tiene parte de la información del otro progenitor. Eso permite la variabilidad genética. Y además había otro proceso de meiosis que permitía la variabilidad genética, que era la segregación al azar de cromosomas homólogos, ¿sí? ¿Qué quería decir esto de segregación al azar? Esos cromosomas homólogos, ¿sí? estaban unidos hasta la anafase 1. En la anafase 1 se separaban a los polos, ¿sí? Se separaban a los polos. Entonces, la mitad de la dotación genética iba para un polo de la célula y la otra mitad de la dotación genética iba para el otro polo. Y esos cromosomas homólogos se separaban al azar, ¿sí? A este polo podía ir, no sé, 10 de uno de los progenitores y los otros 10 del otro progenitor, y a su vez cada uno de esos cromosomas eran una mezcla, ya tenían información del otro progenitor, ¿bien? Con 2 cromátides cada uno, ¿sí? Entonces cada cromosoma estaba formado por 2 cromátides, pero ahora teníamos en cada polo la mitad de información genética, ¿sí? En anafase 1, ¿bien? Entonces ahí ya tenemos el cóctel de genes, ¿sí? La mezcla de genes, ¿sí? Entonces ya es variable, ya esos núcleos que se van a formar son totalmente distintos, diferentes a las características del progenitor que está formando los óvulos o los espermatozoides, ¿sí? Bien, entonces ese óvulo y ese espermatozoide ya no tienen la información exactamente igual que sus células somáticas, ¿sí? Sino que es una mezcla, ¿sí? De los 2 progenitores, ¿bien? Entonces esa mezcla, ¿de dónde proviene? Esa mezcla que se hizo ahí. Y justamente son de los 2 progenitores del individuo que está formando, ¿sí? La gameta sexual, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? A ver, una célula somática o una célula diploide, que tiene todos los cromosomas, ¿sí? Tiene todos los cromosomas, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ¿sí? Va a tener 23, 24, 25, perdón, 23. Va a tener 23 cromosomas en uno de los progenitores, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 y 23. 23 cromosomas, ¿sí? Esto es el núcleo de una célula diploide. Tiene 23 cromosomas, ¿sí? Una célula, por ejemplo, de mi corazón. Tiene 23 cromosomas de mi mamá y 23 cromosomas que provienen de mi papá. Pero a su vez, esos cromosomas que me dio mi mamá y esos cromosomas que me dio mi papá, ¿sí? Cuando ellos hicieron las gametas, cuando en su cuerpo se produjo la división meiótica y mi mamá formó los óvulos y mi papá formó los espermatozoides, ¿sí? Hubo mezcla de información, ocurrió mezcla de información en sus óvulos y en sus espermatozoides, ¿sí? Proviniendo información de lo que son de mis abuelos, ¿bien? ¿Sí? A su vez, yo cuando produzco un óvulo, ¿sí? Cuando hay división meiótica en mi cuerpo y se produce un óvulo, estos cromosomas homólogos van a sufrir el crossing over. Entonces yo a mis hijos, ¿sí? Le voy a estar dando posible información, ¿sí? Que provenga de su abuela y de su papá, de su abuelo, perdón, ¿sí? Y de su abuelo. Cuando se mezclen con un espermatozoide, ¿sí? Ese óvulo, cuando se fecunde ese óvulo, va a tener información, o sea, mis hijos, ¿sí? Que tienen información que le estoy dando yo, que a su vez son de sus abuelos, que a su vez hay información de mis abuelos, ¿sí? Y
los que les dio mi esposo, ¿sí? Que son información de él, información que esa información a su vez viene de sus papás y de sus abuelos y así, y así, y así, ¿sí? Por eso es que hay ciertas características que tienen los nietos, ¿sí? O sea, mi hijo, por ejemplo, que son muy semejantes a sus abuelos e incluso a sus bisabuelos. ¿Bien? Eso es más o menos lo que tenían que entender o saber los temas previos para poder encarar el tema nuevo. ¿Bien? Este tema, este video, les va a servir, incluso con los otros, ¿sí? Más los anteriores que les he enviado, para hacer la quinta actividad, que es un resumen, ¿sí? Ustedes tienen que unificar, tienen que hacer un esquema, ¿bien? Que les permita relacionar todos los temas. Van a ver que son muy fáciles de relacionar porque llevan un hilo, ¿sí? Un hilo de conducción. Va a ser muy fácil de relacionar los temas. ¿Bien? Ahora sí vamos a iniciar con el otro tema.